Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Mi nombre es Richard, soy de Inglaterra. Hoy la tema es la voz pasivo o en inglés the passive voice. Como otras clases, esta clase no veo mi video ahorita, no sé qué pasa ahí. Tengo el video habilitado. Ok. Como otras clases, esta clase, los miembros del canal pueden unir a la clase o pueden asistir en la clase. Si no eres miembro del canal, pueden unirse al canal en el enlace que está en el chat. Y los miembros pueden pueden asistir en la clase, tienen que ir al otro enlace que está ahí. Y ahí van a encontrar otro enlace y en ese enlace es para unir a la clase, pero solo los miembros del canal pueden ver ese enlace. Vamos a ver quién tenemos en el chat. Tenemos Cristian, tenemos Ricardo. Ricardo, miembro del canal. Gracias por unirse, Ricardo. Ricardo, si quieres, puedes asistir en la clase, como he comentado antes, con el enlace ahí donde miembros asistir en la clase. Vete ahí, ahí vas a encontrar otro enlace para Zoom y con eso puedes unirse a la clase. Ok, vamos a empezar la clase. Déjame compartir la pantalla. No tengo nadie en la conferencia o en la clase ahorita. So, vamos a empezar la clase de passive y vamos a empezar con un ejemplo. Un ejemplo. Passive, so aquí es un ejemplo de the passive voice o la voz pasiva. The light bulb was invented by Thomas Edison. So this here was invented, well, toda esta frase es un ejemplo of the passive voice o la voz pasiva se llama en inglés, en español. Aquí tengo la traducción, la bombilla fue inventado por Thomas Edison. So, primer ejemplo. Vamos a ver la misma frase en el active, que es el más normal, lo que generalmente usamos. Thomas Edison invented the light bulb. Thomas Edison inventó la bombilla. Vamos a ver, vamos a comparar las dos. So, tenemos dos maneras de hablar. Dos maneras de hablar. Tenemos primero aquí tenemos el active, que es el más común manera de hablar. Thomas Edison invented the light bulb. Y el passive, the light bulb was invented by Thomas Edison. So, las dos frases significan lo mismo, pero uno está en el activo y el otro en el pasivo. So, cuando queremos usar, obviamente el activo es lo más común manera de hablar, pero en este caso es mejor usar el segundo ejemplo, el pasivo. ¿Por qué? Porque queremos realmente aquí hablar del light bulb, del foco se llama aquí en México, o bombilla tengo ahí en la traducción. No queremos el primero, el active, el más normal. La cosa importante aquí es que estamos hablando de Thomas Edison y qué hizo él. Pero en la otra, que significa lo mismo, pero el enfoque ahora, la cosa más importante, el enfoque está en el light bulb. Aquí, si queremos hablar del light bulb, hablamos así, usando el pasivo. The light bulb was invented by Thomas Edison. Pero si queremos hablar de Thomas Edison, pues mejor si usamos la forma activo. Thomas Edison invented the light bulb. So, fija aquí, esta frase, el tiempo es el pasado. Aquí el verbo está en el pasado.
Podemos usar pasivo en todos los tiempos. Vamos a ver eso después, pero este ejemplo está en el pasado. Aquí vamos a ver cómo se forma el pasivo, pero básicamente lo voy a comentar antes, que el pasivo está formado con el verbo be y el pasado participio del verbo principal. Vamos a seguir con la próxima pantalla. Vamos a seguir. Aquí tengo una explicación del pasivo. Vamos a ver si podemos hacer este. Aquí entro la pantalla. Tengo aquí el activo que es el más normal. Tenemos el sujeto, tenemos el verbo y tenemos el objeto. Una frase muy fácil. Edison invented the light bulb. Esta frase, como dije antes, está en el pasado. Está en el pasado. Edison es el sujeto. El verbo, la acción es inventar, invented. El verbo invent en el pasado. Y the light bulb. ¿Cómo formamos el pasivo? Primero, el objeto del pasivo viene en el principio y se convierte en el pasivo, en el sujeto. Después, necesitamos el verbo be en su forma correcta. Aquí el verbo be tiene que estar en el pasado, porque esta frase está en el pasado. Entonces tenemos dos opciones, was o were, was o were. En este caso, como es singular, es was. Si yo cambiaba eso, por ejemplo, light bulbs, tengo que cambiar el verbo be. Were, plural, light bulbs, más que uno, were invented by Edison. Necesitamos el sujeto para formar pasivo. El verbo, tenemos que usar el verbo be más el participio pasado del verbo principal. En este caso, el verbo invent es un verbo regular y eso significa que el pasado termina en ed aquí y el pasado, el pasado participio debería decir, termina también en ed, porque en los verbos regulares es el mismo en el pasado y en el participio pasado. La última cosa que necesitamos es, y realmente digo necesitamos, pero en realidad es que no necesitamos la última parte. Solo para formar pasivo necesitamos este. Light bulbs were invented. Puedo cambiar este, por ejemplo, aquí dice light bulbs were invented in the 19th century. Los focos o los bombillos, como dice aquí, fue inventados en el siglo XIX. Entonces, pero si también en el pasivo queremos incluir a la persona o la cosa que es el agente que hizo la acción, que es el sujeto en la frase activo, podemos agregar la palabra by y después agregar el agente. Entonces podemos agregar by Edison. Pero para formar pasivo, solo necesitamos esta parte aquí. The light bulb was invented, or light bulbs were invented. Este es opcional. Eso es como se forma el pasivo. Aquí vamos a ver, tengo el mismo aquí, creo. Tengo el mismo ejemplo. The light bulb was invented by Edison. Otro ejemplo, the light bulb was invented in 1879. Aquí no tenemos el by ni el agente. Si queremos, podemos agregar ahí eso en la última. The light bulb was invented in 1879 by Edison. Vamos a ver, seguimos con la estructura. Hemos visto los ejemplos aquí, todo fue en el pasado.
pero el pasado no es. Yeah, tengo un mensaje de Ricardo. I'm worried about how you got in and I already missed the class. No, Ricardo, si tú vas a la enlace, tú puedes, voy a poner ahí el enlace otra vez para ti. El enlace, es que tengo que poner dos enlaces. El primer el enlace que voy a poner aquí en el chat, Ricardo, es el enlace para ir a la tab de la comunidad en YouTube. Y ahí te vas a encontrar otro enlace. Y en ese enlace es un enlace a la programa de Zoom. Zoom es un programa de videoconferencia que estoy usando para live stream este. Tú puedes, como miembro tienes del canal, tienes el derecho a unirse a la conferencia. Lo pagas YouTube y ves la clase en Zoom, vas a tener una mejor experiencia, puedes hablar, puedes participar en la clase y eso aplica a cualquier otra persona que quiere unir a mi canal. Vamos a poner cualquier persona que quiere unir a mi canal, pueden ir a la otra enlace primero para unir aquí y pueden participar en las clases. I don't know if that actually works. Yeah. Y las clases en vivo que tengo ahorita son, bueno, por lo menos uno, pero generalmente hago dos, uno el jueves, uno el martes hoy y el otro el jueves. So, vamos a seguir los ejemplos que hemos visto hasta ahora. Bueno, solo hemos visto un ejemplo y eso fue en el pasado simple. Pero el voz pasivo no es un tiempo, podemos usarlo en casi todos los tiempos, casi todos, creo que hay 2 o 3 que no se puede, pero en la mayoría de los tiempos se puede y más adelante voy a mostrar otros ejemplos de esos. Pero aquí tengo en el presente simple y en el pasado simple que ya hemos visto. Para formarlo en el presente simple, para formarlo en todos los tiempos, lo que necesitamos es el verbo be en el tiempo que corresponde. Entonces, si estamos en el presente simple, tenemos que poner el verbo be en el presente simple. El verbo be en el presente simple es am, is o are, más el pasado participio. Aquí los pasados participios de los verbos regulares se forman con de y es el mismo como el pasado. So clean is cleaned, invent is invented, injure is injured. Pero los verbos irregulares, esos tenemos que aprender, o ustedes tienen que aprender, yo lo sé. Tienen que aprenderlos uno por uno. Por ejemplo, el pasado participio de do is done. El pasado participio de build is built. Y el pasado participio de take is taken. Tengo en mi sitio web un enlace, en mi sitio web un PDF de esos verbos creo con un MP3. El enlace está abajo en la descripción de ese. Cualquier persona puede ir ahí y descargar esos archivos para practicarlos. Si están aprendiendo inglés, son cosas que todos tienen que aprender. También tenemos María. María, otro miembro del canal. Hola, puedes unirse a la conferencia como siempre, María. Si quieres, el enlace está ahí. Vamos a seguir, no tengo nadie en la conferencia, so vamos a seguir con algunos ejemplos. Antes que sigo con los ejemplos, o mientras que hago los ejemplos, tal vez debería explicar por qué se va a usar creo que he explicado un poco. Cheese is made from milk. Quiero hablar del queso. So, cheese is made from milk. Si no quiero usar pasivo, ¿cómo lo voy a decir? Tengo que decir algo así. People make cheese from milk, porque si hago esa frase en el activo, tengo que tener un sujeto.
O puede ser people, pero realmente, ¿por qué quiero hablar de people? Ya sabemos que people hacen el queso. Somebody makes cheese from milk. Esas son mis opciones en el activo. ¿Qué más puedo decir? Tal vez puedo usar una empresa. Nestlé make cheese from milk. Pero si no quiero hablar de Nestlé, la empresa Nestlé, no quiero hablar de somebody, quiero hablar del queso, tengo que usar el pasivo. Cheese is made from milk. La traducción en el español, creo, mi español, como saben, no es perfecto, es muy lejos de perfecto, pero creo que en español sí existe el pasivo y podemos decir el queso. Alguien en el chat me puede corregir si estoy mal. El queso está producido. Voy a usar el verbo producir, elaborado ahí como tengo elaborado con leche. So, yo creo que ese es el pasivo en español. Lo que he fijado es que me parece a mí que si evita usar el pasivo en español, se usa más esta estructura con este C, que es otra manera de decir lo mismo cosa y que no tenemos en inglés, o sí supongo que tenemos en inglés, pero would be one makes cheese from milk, pero nadie se habla así. Si quiero traducir en inglés, voy a decir one makes cheese, cheese from milk. Es como mi frase, la traducción de esta frase aquí. Lo que estoy realmente intentando explicar aquí que en el español tienen otra manera a decir lo mismo cosa. Y en el inglés usamos esta estructura, que realmente la traducción directa es este. El queso está elaborado con leche, pero a mí me parece que es más común a usar esta estructura y la traducción en inglés de eso sería este. Pero casi nadie se va a hablar así, one makes cheese from milk. Es posible, pero suena muy formal, muy raro y no lo recomiendo. Aquí realmente tenemos que usar el pasivo. Vamos a decir, si tenemos algunas preguntas ahí, si alguien en el chat sabe más de este, me puede corregir mi español. Carlos Ramos, pero ya quiero verle la primera clase. Okay, and hi, dearie. Gerardo, how are you? Let's have a look then. Vamos a seguir con otros ejemplos. Bananas are exported from Ecuador. Aquí quiero hablar de los plátanos, no quiero hablar de Ecuador. Si estaba hablando de Ecuador, voy a decir, Ecuador exports many bananas. De hecho, Ecuador es el exportador más grande de plátanos en el mundo. Otra vez en el español estamos usando esta estructura. Aquí tenemos una pregunta. Todas esas son en el presente simple, con el verbo be, más el pasado participio. El made es el pasado participio de make. How often is this room cleaned? Aquí tenemos una pregunta en el presente simple, en el pasivo. Oh, I just got 100 pesos from Enrique. Thank you very much, Enrique. Very generous on the super chat. And Raúl Navarro also is in the chat. Raúl, como sabes, puedes juntar a la clase por ser miembro de la clase. Vamos a seguir. Esa es una pregunta en el pasivo. I'm never invited to parties. Aquí está el verbo be, usando la contracción. Nunca estoy invitado a fiestas. Tal vez debería comentar más de la pregunta porque en este caso tenemos el verbo be seguido por el sujeto, seguido por el pasado participio. Eso es como se forman las preguntas. Ok, no puedes. Ok, está bien.
Vamos a seguir. Tengo otros ejemplos ahorita en el pasado. This church was built 100 years ago. Esta iglesia fue construido hace 100 años. These buildings were built 100 years ago. Estos edificios fueron construidos hace 100 años. Fija, aquí es, this church is una iglesia. Tenemos que usar el verbo be was en el pasado singular, más el pasado participio de build, que es built. Y en este caso es plural, buildings. Estos edificios were, tenemos que usar were porque es plural. Aquí he traducido el español igual el inglés con el pasivo en español. Esta iglesia fue construida. So, la estructura en español es lo mismo y el uso también realmente es el mismo. Sí, porque si quieres decir en español igual, alguien construyó el edificio hace, o la iglesia hace 100 años, pero no quieres hablar de alguien, no tiene sentido, quieres hablar de la iglesia. Una pregunta en el pasado. When was the bicycle invented? When was the bicycle invented? María Méndez Mercedes es que está escrito a mi canal y no puede juntar. María, me parece que no está escrito el canal. Tal vez estás confundido y tal vez estás escrito en inglés con richard.com. Las inscripciones del canal están todos manejados por YouTube. YouTube que recogen el dinero, todo eso. Tú haces un clic y ahí tal vez estás unido a inglés con richard.com y no a mi canal en YouTube. Son dos cosas distintas. Vamos a seguir donde estaba. Pregunto, when was the bicycle invented? Pregunta en el pasado, en el pasivo, con el verbo be, con the bicycle, el sujeto, con el participio, pasado participio del verbo principal, que en este caso es inventis, regular, se termina en ed. Un negativo en el pasado, we weren't invited to the party. No fuimos invitados a la fiesta. Y vamos a terminar con un ejemplo que yo creo que muchas personas hacen un error con este, porque en español, where were you born? ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? So, este es un error que muchas personas hacen y dicen, where did you born? Y eso no es correcto porque cuando preguntamos tenemos que usar el pasivo. Where were you born? Con el verbo be y born. Y la respuesta, I was born in England. No, I born in England. I was born in England. So, este es nací en Inglaterra. So, ese es un error muy común. Vamos a seguir con la próxima pantalla. Si alguien tiene, no tengo nadie en la conferencia. Muy raro porque tengo muchos miembros de este canal, pero nadie se toma aprovechar, se dice en español. Muy pocos que aprovechen de este. Vamos a seguir. Tengo más aquí. Creo que tengo dos más ejemplos aquí. Antes hablé de buy. Aquí no tengo buy. Y eso pues no es necesario decir el agente. Por ejemplo, cheese is made from milk. Vamos a copiar eso. Vamos a usar eso como ejemplo. Cheese is made from milk. Let's use this one as an example. Let's put that in there. Cheese is made from milk. So aquí no tenía el by. No es necesario el by. Pero si quiero agregar by, puedo poner by. Let's say Nestlé es una empresa grande en la industria de alimentaciones, creo.
cheese is made from milk by Nestle. Así siempre podemos agregar la persona que hizo la acción o el agente se llama con la preposición by. Pero aquí no lo voy a usar eso porque no es necesario. Pero a veces sí quiero usarlo. Pues ahí tengo dos ejemplos aquí. The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Así quiero poner el mismo frase en el activo. Lo voy a decir. Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa. Como he comentado antes, esas dos frases significan lo mismo. La única diferencia es que aquí la cosa que el enfoque del primero es the Mona Lisa. Principalmente estoy hablando del cuadro de la Mona Lisa. Entonces, uso el pasivo y pongo el Mona Lisa primero. Pero si quiero hablar de Leonardo da Vinci, lo voy a poner Leonardo da Vinci primero y hacer la frase en el activo. Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa. En el otro ejemplo, I was bitten by a dog. Quiero hablar de lo que pasó conmigo. Un perro me mordió. Entonces digo, I was bitten by a dog. Y acabo de ponerlo en español en el activo. Porque en el activo es a dog bit me. A dog bit me. I was bitten by a dog bit me. Significa lo mismo, pero yo quiero hablar de mí, no del perro. Entonces digo, I was bitten by a dog. Okay, very good. Just looking at the messages in the chat. Maria says she's too busy, I think, demasiado ocupado con trabajos para asistir. Vamos a seguir. ¿Qué más tenemos? Según YouTube, solo tengo 4 personas viendo este video, que es raro porque hay más personas en el chat que 4 personas. Parece que hay un error. So, vamos a seguir. Hemos visto hasta ahora solo el pasivo en el activo, perdón, en el presente y en el pasado. Aquí tengo otros, no tengo todos los tiempos, pero sí podemos usar casi todos los tiempos. Por ejemplo, los dos ejemplos, mismo ejemplo, present simple, active, I speak English, passive, English is spoken by me. So aquí las vamos a poner el verbo be en rojo para que podamos verlo mejor. Past simple, I spoke English, English was spoken by me. Well, I think I'll put them both in red, actually. Voy a poner las dos en rojo. Para ver que la única cosa que tenemos que hacer para formar los diferentes tiempos es cambiar el verbo be. En el presente es is spoken, en el pasado es was spoken. Y si queremos en el futuro simple, ponemos will be spoken. So, la única cosa que tenemos que cambiar para cambiar el tiempo en el pasivo es el verbo be. Is spoken, was spoken, will be spoken. Presente continuous. I am speaking English. English is being spoken by me. So, el verbo be en el presente continua. Solo tenemos que poner verbo be en el tiempo correcto. English is, verbo be en el presente. Was, verbo be en el pasado. Will be, verbo be en el futuro. Is being, verbo be en el presente continuous. Present perfect, I have spoken English. English has been spoken. English has been spoken. Puedo agregar otros. Podemos usar todos los modal verbs. For example, can. I can speak English. Y lo puedo poner aquí. English can be spoken by me. Probablemente nunca te va a decir eso, pero sí se puede según las reglas.
Poner con los modus, con los verbos auxiliares, ponemos can más be. O podemos decir con el verbo might, podemos decir I might speak English. English might be spoken by me. So simplemente ponemos el modo, el verbo be y el pasado participio. En todos el pasado participio hay otros tiempos. Tal vez agrego otro. ¿Qué más puedo agregar? El pasado continua. Past continuous. I was speaking English. Tal vez alguien en el chat. Hola, Sandra. Tenemos Sandra en el chat, otro miembro. Tengo 3 o 4 miembros del canal ahí. Todos tienen el derecho a juntar a la clase en la conferencia, pero nadie está aprovechando de eso. Vamos a ver en el chat, alguien en el chat, que según YouTube solo tiene 4 personas, que es muy extraño. Alguien en el chat me puede traducir o poner esta última frase en el pasivo. A ver si tengo algunas respuestas. Tal vez no, porque parece que hay solo 4 personas. I can't, says Ricardo. Well, ¿cuál es la primera cosa que necesitamos? Que es en todos los ejemplos. ¿Cuál es la primera cosa que necesitamos para formar en el pasivo? ¿Cuál es la primera palabra? Well, las Danis has tried and tiene los primeros 2 palabras. So vamos a poner esos ahí. English was. Esos son correctos. El Maria has put I was spoke English. No. Lo que tenemos que hacer es poner el verbo be en el pasado continuo. I was spoke English. No, Maria, no es correcto. Yeah, I think there's a big delay on the chat today. I don't know if anybody's got the answer to this one. Doesn't look like it. And judging by the delay on the chat, la demora en el chat, tengo que poner la answer. Was being spoken by me. So, hay que poner el verbo be en el tiempo que corresponde. En este caso, el verbo be en el pasado continuo es was being. Y el past participle of speak obviously is spoken. Good, vamos a seguir. Creo que tengo algunas preguntas, pero el problema es 2 problemas. Uno, no tengo nadie en la conferencia. Segundo, hay muy pocas personas también en el chat, por una razón que no sé, porque generalmente hay más que 60 y hoy solo 4. So, no sé si alguien en el chat me va a dar las respuestas a esas preguntas que tengo aquí. Formar las frases en el pasivo. Lo voy a dar el primer ejemplo. So, aquí tenemos como palabras claves. So, tenemos que el verbo principal que queremos usar aquí es clean. So, voy a poner aquí, es parece también que hay un gran demora en el chat. The house is cleaned every day. So, para formar esas frases, tienes que usar las palabras claves, tener el verbo en su forma base en cada uno. Lo voy a poner los verbos en rojo. Okay, now I've got Maria Laura. Hi, Maria. But you don't have any sound, Maria. This is the problem. No sound. No sound. So, tienes que habilitar tu micrófono.
Somos 27. Yeah, well, it says 4 on my chat. I don't know why it says 4. It's very strange. So if there's 37 of you, si hay 27, debería tener alguien con la respuesta. Déjame ver en el control. YouTube ha cambiado todo su sistema a manejar los canales. Y no estoy seguro que me guste la nueva sistema. Es muy... probablemente es porque estaba acostumbrado a la otra. A ver si puedo cambiar. Hay una manera de cambiar la latency, que es la demora, para que, pero la verdad es que ahorita no lo veo. Is it here? No. Ingestion settings. No. Advanced settings. Ok, pero I don't think, actually, no se puede cambiarlo cuando estás en vivo. Es que tiene opciones para cambiar la latency, eso significa la demora en el chat, pero si lo haces más rápido, lo que pasa es que la calidad del video baja. Pues vamos a seguir. Tengo María en la conferencia, pero María no tiene su micrófono habilitado. Let's clear those lines. I've now got lines on my screen. That's it. So, alguien me puede dar la respuesta. Yeah, and I've got Gerardo de Brasil. Very good. Yeah. Tengo Gerardo de Brasil con la respuesta correcta a número 2, que es: these buildings are cleaned every day. These buildings are cleaned every day. Number 3. Number 3. Number 3. Can alguien me da la respuesta al número 3? Number 3. María, no has conectado tu sonido. Tienes que conectar el sonido de tu computadora. Estás ahí, pero sin sonido. Who's got the answer to number 3? Yeah, Sylvie Reyes, se ven muy borrosos las letras. El problema es, Silvia, que tu internet es lento. Y cuando el internet está lento, YouTube se baja la calidad del video. En las opciones de tu celular o de tu computadora, lo puedes intentar cambiar la calidad manualmente. Lo tienes que poner en 720p, que es definición alta. Los videos de mí, yo los pongo en 1080p, que es alta definición, pero depende en la conexión que tienen ustedes. Yo aquí tengo en mi tableta leyendo el mismo clase o con otra en conexión de internet que no es tan rápido y todo se parece bien y veo las letras ahí bien. O sea, eso es del internet de otra conexión. So, todo depende. Por ejemplo, aquí, no sé si puedo aquí, no sé dónde están las opciones, pero en un lado hay opciones para cambiar la calidad de la bajada. Tenemos otro miembro del canal, Javier, otro miembro que no quiere estar en la conferencia, pero tiene un answer. Butter is marked from milk. So, básicamente, eso, ¿dónde está Javier? Butter is marked. El problema es, Javier, que el pasado participio de make no es marked. Gerardo, Gerardo de Brasil, Raquel Vázquez, Henry, and also, yeah, those two. Esos dos tienen la respuesta correcta, que es butter is made. El pasado participio de make is made from milk.
No, recuerden, tengo abajo en la descripción un enlace donde pueden descargar un PDF, me vas a mi sitio web y ahí es completamente gratis. El PDF, una lista de los verbos irregulares en el pasado participio que realmente tienen que aprender para hacer este bien. Y también un MP3 con la pronunciación. Totalmente gracias. Ahí abajo en el enlace. Ok, Javier, ya está bien. Vamos a ver. Bread selling a baker's. I think somebody already put the answer to that. Henry says he told me the answer twice. Bread is okay, very good. Yeah, Henry is one step ahead because he's done number 4 already. Congratulations. Yeah, Henry. Sorry, Henry. No, I'm reading there. Yeah, butter is sold in a baker's. Actually, realmente baker's es panadería, pero en Estados Unidos creo que se llama bakery. Baker's in Inglaterra, bakery in Estados Unidos. Number 5. Number 5. Has anyone got the answer? The office ain't used very often. Well, why ain't? Now, it's true. Vamos a ver esa respuesta. The office ain't used very often. Hay algunos nativos que van a hablar así, pero sinceramente usando no suena muy bien. Sí hay nativos que hablan así, pero hay dos maneras de pensar de esa situación. La primera manera es que si un nativo habla así, bueno, es correcto. Pero la otra manera es que según la gramática no es correcto. Ain't es una palabra que sí se puede, yo lo uso a veces, pero en situaciones, yo no lo voy a usar en esta situación, pero puedo usarlo en otra situación, pero una situación muy informal, hablando con personas que conozco muy bien. No es el inglés. Tenía algunos malos sentidos usar esa palabra. Okay. No lo recomiendo que lo usen, especialmente como están aprendiendo. Sí se puede, sí lo vas a escuchar en muchos lugares donde no deberían escucharlo como aquí, porque realmente es la contracción de I'm not. Y aquí está usándolo como la contracción de is not. Pero sí, como digo, hay nativos que hablan así. Pero no lo recomiendo. Es mejor que dice Antonio, this. Well, está bien, pero tiene es agregado una otra palabra ahí. Yeah, Henry Rogers got the answer. Yeah, this office isn't used very often. This is the correct armor. Isn't used very often. This office isn't used very often. Deberían evitar el uso de la palabra ain't. We allowed to smoke here. Here we got a question. It's a question. A question. Anyone got a question? Are we allowed to smoke here? Yeah, very good. Are we allowed to smoke here? Are we allowed to smoke here? Good. And the last one also I didn't put there, question mark, but it is a question. The last one is also a question.
Has anybody got the answer? Who's got the answer to the last one? We are allowed to smoke here, casi, pero como es una pregunta, tienen que cambiar el orden. Oh, sorry, yeah, that's the last one. Yeah, okay. Henry Roach, how is this word pronounced? Solo un error, porque no estás usando el pasado participio del verbo pronounce. How is this word pronounced? Says Las Danes. Very good. How is this word pronounced? How pronounce this word? No, the last one is correct, Ricardo. How is this word pronounced? So vamos a voy a leer esos antes y creo que voy a terminar. The house is cleaned every day. These buildings are cleaned every day. Butter is made from milk. This is wrong. I put butter there. I should have put bread. Sorry. Bread. Bread is sold in a baker's, or in Estados Unidos, bread is sold in a bakery. This isn't, again, otro error aquí. This office isn't used very often. Are we allowed to smoke here? Tenemos permiso a fumar aquí. And finalmente, how is this word pronounced? So finally, time to finish the class. And I just got that's 2 super chats today from Cesar Enrique. 1,000, what is that number? That's 1,900 COPs. I think that's Colombian, dinero de Colombia. Muchas gracias, Cesar. I don't know how much 1,900 COPs is. Si tengo mucha suerte, es lo mismo como dólares, pero lo dudo. No, muchas gracias, César. Y muchas gracias también. Había otro hoy que me hizo un super chat que fue, pero no puedo ver ese chat ahorita, perdón. Creo que fue Enrique. Muchas gracias, Enrique, por 100 pesos. Y muchas gracias a César por 1,900 Colombian, I think it's Colombian. Gracias a los demás por asistir. Gracias a los miembros de mi canal. El nuevo miembro Ricardo, María, Sandra, había otros, Ricardo, María, Javier Delgado. Gracias a todos los miembros apoyando mi canal. Y voy a regresar el jueves a las 4:30, creo, con otra clase. Goodbye.